Buenos días, Buenos días. portavoz. Sobre la violencia política, ¿qué decirle a aquellos españoles, sobre todo a aquellos medios de comunicación que influyen en los españoles, que dicen que bajo el comentario de Carla Toscano se desvió la atención y que lo que consiguió es que solo se hablase de la violencia política y no de los presupuestos generales del Estado, del voto de sedición o del impuesto a las grandes fortunas? ¿Qué decirle a esos españoles que piensan que se desvió la atención? Muchas gracias. Bueno, en el Congreso de los Diputados efectivamente es intolerable, al igual que en el resto de las instituciones del Estado, al igual que en las calles. Nosotros estamos contra todo tipo de violencia y, por supuesto, contra este término que se ha acuñado de violencia política. Es intolerable que en el Congreso de los Diputados se den episodios de violencia política, como sucedió, mientras que una diputada de Vox estaba en el uso de la palabra, en la tribuna de oradores, y dos diputados que ocupaban la mesa del Congreso comenzaron a increpar, a insultar, tanto verbalmente como gestualmente, a esta diputada, a nuestra compañera Carla Toscano. Esto es intolerable. Por tanto, la violencia política, quien la ha institucionalizado ha sido precisamente Podemos. Podemos, que es el que ha inventado el escrache, el que ha inventado el jarabe democrático, y todo esto con la complicidad del Partido Socialista, porque precisamente en la mesa del Congreso, en ese momento, la presidencia absolutamente no dijo nada. Sabemos que los diputados que están ocupando en su escaño deben mantener el decoro parlamentario, pero los diputados que están dentro de la mesa, precisamente, deben permanecer absolutamente en silencio, callados, y no pueden hacer ningún gesto, y menos increpar a una diputada. Por tanto, el presidente de la mesa, hacia donde debería haber desviado su atención, es precisamente hacia esos dos diputados y haberles llamado al orden en ese momento. Cuestión también que tengo que destacar que Vox ya ha propuesto mediante un escrito a la mesa del Congreso para que a estos dos diputados se les llame al orden. Ese es el resumen que le puedo hacer de la violencia política. Podría extenderme mucho más, porque violencia política la sufre Vox todos los días en las instituciones, la sufre Vox todos los días en las calles, como ya hemos dicho. No quiero reiterarlo, no quiero ser repetitiva. Estos días lo que ha sucedido en Valencia, lo que sucedió en Vallecas, esas piedras que recibimos, todo eso es violencia política y es intolerante. Y es más, me voy a ir mucho más lejos. Violencia política es lo que han sufrido los españoles en el País Vasco por parte de una organización terrorista y de unos partidos nacionalistas en complicidad que no han podido expresarse nunca libremente. Y tenemos un ejemplo clarísimo aquí. Nuestro presidente, Santiago Abascal, que siempre les ha hecho frente y nunca se ha acobardado ni le han amedrentado. Y ahora menos. Eso ha sido, en España durante mucho tiempo, violencia política. Y precisamente en el Parlamento Vasco, ya sabe, que tenemos una sola diputada y sufre violencia política todos los días. Y en el Senado, hace unos días, nuestra senadora Pepa Millán también sufrió esa violencia cuando el presidente del Senado le dijo que se callase, la dejó sin la palabra, y que se acercase como si él fuera un magistrado. Acérquese, acérquese. Eso es violencia política. ¿Qué sucede? La diferencia está en que los medios de comunicación os hacéis o se hacen eco precisamente de algunas cuestiones y, sin embargo, de lo que sucede todos los días contra Vox, ninguno.